continuamos con esta nueva versión y ahora con Leina Tolentino, que sobrevivió en Política por un Tubo a través de la plataforma digital de Factory STI desde Santiago para toda la República Dominicana. Máximo Laureano, Leina Tolentino, Luis Manuel Flores y Esteban Rosario, quien les habla. Lula Luis Ignacio da Silva, que nadie sabe quién es ese individuo. Pero si tú usas Lula, el mundo entero sabe quién es. Hombre, obrero metalúrgico, fundador del Sindicato de Metalurgia del Brasil, presidente de 2008 en adelante, 2 veces presidente actual. Uno de los pocos casos que de la cárcel al poder que se han producido en el mundo. Hay varios casos sobre eso, pero en América Latina creo que hay 2, el de Alan García y el de él, de la cárcel, salir preso, de la justicia, hacia allá, hacia la cima. Todo el mundo estaba nervioso ayer porque Bolsonaro comenzó arriba y terminó. Yo estaba botando chipa. No, y que es un estrecho margen, indiscutiblemente, que estas elecciones tienen una serie de características significativas, incluyendo que este triunfo fue cerrado, lo que evidencia o nos recuerda de esa sociedad brasileña que está dividida, porque es evidente que un 50.9 a un 49.4. Fíjate que yo tengo, Máximo, durante la pausa, hablaba de esa alegría, del triunfo de Lula, y yo le decía que yo tengo como un amor dolido con Lula, porque indiscutiblemente que Lula es un expresidente, no cualquier expresidente. Lula tiene una serie de hitos, tú citabas ahí en esa mini biografía que estabas compartiendo con todo el público, donde tú hablas de ese obrero metalúrgico, ¿verdad? De ese obrero. Entonces él tiene ese hito, es el primer obrero que llega a ser presidente, constituido precisamente por ese partido. Y fíjate lo que es la política, que las personas se piensan que es fácil construir un proyecto político. Lula perdió 3 veces antes de ser presidente, y esta sería su tercera victoria, una victoria significativa, porque más allá de lo que uno pueda pensar de la responsabilidad que tiene y no deja de tener con relación al caso de Petrobras o Odebrecht, indiscutiblemente que es significativo. ¿Quién imaginarse hace 3 años Lula da Silva presidente? Aquel hombre que no le dieron la oportunidad de ir al velatorio de su nieta, aquel hombre que enviudó en medio de un proceso y que pasó 600 días preso. Pero indiscutible. Como una mentira. No. Fíjate que más que ahí hay mucho que decir. El Lula da Silva, ahí lo estamos viendo, primer y único obrero hasta ahora en convertirse en presidente. Y como bien destacaba hace un momentito, esta es su sexta elección. Se había postulado 3 veces anteriormente, antes de ganar las 2 primeras veces, es decir, que perdió 3 veces. Eso es para que la gente entienda que un proyecto político no se construye de la noche a la mañana. Ahora Lula tiene el gran reto de unificar a un Brasil convulso, porque si bien que usted puede estar en favor o en contra de Bolsonaro, exacerbó un odio poco característico en sociedades como la brasileña. Señores, polarizó esa sociedad. Por ahí se decía, escuchaba yo algunos que otro parecer entre risas, comentando con unos amigos, de que decía, ¿y por qué extrañarse de que Bolsonaro pierda? Porque qué presidente que se ha postulado en medio de este proceso de pandemia ha salido airoso, o sea que también ese mal manejo que tuvo Jair Bolsonaro en la pandemia le faltó factura. Y otro punto también relevante, que es otro de los retos de Lula, señores, Jair Bolsonaro le dio un poder político a la milicia y precisamente Lula es prácticamente el último de los presidentes, su primer mandato, que es representativo para el resurgimiento de la democracia brasileña luego de la dictadura militar de Brasil, en donde son 2 figuras importantes que ahí también hay que darle a resaltar la figura de Dilma Rousseff en aquellos años 70, en aquella oposición a esa dictadura militar. O sea, constituir, darle ese poder a la milicia no es precisamente el agrado de un sector que favorecía a Jair Bolsonaro y que fue precisamente el que le dio esos 2 millones de votos con lo que Lula se catapultó como hoy presidente recién electo de Brasil, porque hay que recordar que había un sector indeciso y parte de esos indecisos era una cuota de esos evangélicos moderados. Entonces, ¿qué otro gran reto tiene Lula?
darle al pueblo la confianza en la justicia de la misma que él se vio víctima. Entonces, predicar con el ejemplo, porque hay que recordar que ahora que tú te esperas de un Lula da Silva, porque ya no es el mismo hombre inmaculado que se fue dejando a un Brasil con gloria y con ciertos hitos, entonces ahora tiene que devolver precisamente esos logros sociales y sobre todo volver a que la gente crea en la institucionalidad, en especial en la justicia brasileña que se vio en declive con el mal manejo que tuvo ese Sergio Moro con el caso de Lula da Silva. Laureano. Yo planteé hace unos días que además de la recuperación de Brasil y que Lula tiene la meta, ¿verdad?, de retraer esa confianza en el gobierno, Lula también en lo personal como figura política, como activo político de América Latina se reivindica. Porque ya lo decía Esteban, de la cárcel, de la celda a un escritorio presidencial. No lo logran mucho. Tiene que haber muchas condiciones políticas, las circunstancias, muchas condiciones ideológicas. Usted tiene que manejarse muy bien en términos políticos. Obviamente, ayudado por una injusticia en todo esto, por crear mentira a raíz de querer desprestigiar y ese tipo de cosas, porque Lula no sale libre porque sí. Es que no había cómo acusarlo, pero bueno, es inocente en términos penales, pero todos sabemos que siendo un presidente, la persona más informada de una nación, no fue a sus espaldas necesariamente que se construyó ese gran entramado, que no había peso en ese expediente indiscutiblemente. Pero es la mayoría del pueblo que le está dando ahora el sí a Lula. Pero nadie creyó eso. Pero se inventaron muchas cosas también, como se inventaron muchas cosas en contra de su pupila, si le pudiéramos llamar así, independientemente de que tiene su talento, Dilma Rousseff, que fue destituida de manera institucional. Era una persecución en contra de Lula y todo lo que oliera a Lula. Tú tienes razón en el sentido de que muchas veces es lo que se prueba, no es lo que se dice ni lo que se sabe, es lo que se prueba. Pero de que se le inventaron muchas diabluras políticas a Lula, lo sabemos, como se le inventaron a Dilma Rousseff. Ahora el cuadro como que se fortalece, el cuadro latinoamericano con la llegada de Lula, que no deja de ser un ícono de ese tipo de política progresista y se une a Perú, se une a Honduras, no, son 5 o 6. México, pero las 5 economías más importantes, Argentina, Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia, Nicaragua, son las 5 más grandes. Y después y ahora Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y ahora Colombia con Petro México, y la vicepresidenta de la República de Colombia. Mira, a nivel geopolítico para América Latina, Lula es un salvamento para Cuba. Porque ya las 5 economías más importantes de América, que son Brasil. Eso me dijeron anoche. Sí, que son Brasil, en ese mismo orden. Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia. Son las 5 más grandes. Van a enfrentar el bloqueo contra Cuba. Ya lo han dicho, Pedro lo ha dicho públicamente, de México también. Pero ahora Brasil, que es el monstruo económico de América, ya ni modo. Si le agregamos a Venezuela y Honduras y Nicaragua, son 8. Pero son 8 que fatidia, ¿no? Entonces, eso es una salvación para Cuba, pero también es una salvación para el Perú, con Pedro Castillo, que la derecha lo tiene al coger el monte. Tambaleándose. Pero como son vecinos, entonces, mira, ahí está una foto icónica de Lula y Fidel, que se querían muchísimo. Fidel siempre protegió a Lula. Entonces, Pedro Castillo, que lo tienen al garete, al volar cada vez, ya no es fácil con Lula al lado, con Chile fronterizo, con Bolivia también. Colombia. Entonces, fortalece a Pedro Castillo en términos de geopolítica, pero también fortalece a Venezuela, a Maduro, porque el grupo no recuerdo el nombre, que UNASUR. que eran de 5, de Chile, esas cosas, que sometieron a Maduro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Ya se cayó ese proceso porque Chile se tiró Perú y se va a retirar Colombia. Y entonces México no está en esa línea. Entonces, esos 8 países de Latinoamérica fortalecen la presencia de Maduro y debilita definitivamente a Guaidó, que ya no tiene apoyo de ningún presidente latinoamericano. Guaidó se fuñó con el triunfo de Lula en esta cosa. Y otro elemento importante es en la OEA, ya, las 5 economías de América Latina
Sí, las 5 economías de América Latina, más 3 o 4 pequeños países en la OEA, le fuñe la vida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que es de la ultraderecha y pro-republicano en Estados Unidos. Fíjense cómo el triunfo de Lula repercute a nivel de geopolítica para muchos presidentes y muchos regímenes que son anti-norteamericanos, pero también a nivel de la política interamericana frente a Estados Unidos. Hay un reajuste, porque ahora Estados Unidos va a tener que negociar con las 5 economías más importantes, con 5 líderes que son socialdemócratas o progresistas, que ya no pueden ir y que a fastidiar en la OEA y a Estados Unidos. No, espérate, el de México responde y se valía Lula, y Lula a Petro y Petro al otro. Entonces, hay todo un rejuego con las relaciones latinoamericanas con Estados Unidos también, pero además con la Unión Europea, que está fuñendo con un acuerdo de libre comercio. Ya no es tan simple, porque tenemos a Lula, tenemos a Petro, tenemos a Boris, tenemos al de México, Entonces, hay que los grandes poderes van a tener que negociar sus relaciones económicas y políticas con estas 5 economías, estos 5 países de importancia. Ahí están Andrés Manuel López Obrador qué par de viejitos que son amiguísimos. Cuando puse de Lula da Silva con Fidel Castro, recordé que precisamente quien le da ese ánimo a Lula de no desistir para tomar o relanzarse nuevamente a la candidatura por la presidencia fue Fidel Castro, que le decía, tú constituyes un partido de trabajadores y lo vas a dejar huérfano. Estoy haciendo una paráfrasis del ánimo que le dio Fidel en aquel momento. Y fíjate, ahora solamente harían falta que estuvieran en sus respectivos, en el caso específico de Rafael Correa, en su respectivo territorio, para volver entonces a aquella unidad suramericana. Aquí nada más está faltando un Chávez que falleció. En el caso de Cristina, que si bien está en el poder, es vicepresidenta, pero está en la primera magistratura. O sea que todo vuelve a recomponerse para la izquierda suramericana. Y nosotros para atrás. Es que aquí no tenemos ni izquierda ni derecha ni centro. Aquí nada más anti-haitianismo. Se reintegra Luis Manuel Flores. Hace un ratito hablaba Leina de lo que cuesta recomponer, ¿verdad? Hacer un proyecto político. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de Lula, de Lula y otros, hacemos un proyecto político en base a la ideología, ¿verdad? En base a lo que creemos. Aquí hacemos un proyecto político en base a lo que aportamos, en base a lo que podemos tener en términos económicos. Tú hablabas de lo que representa un regidor en otra plaza. En Suiza, por ejemplo, o en otro país, lo que puede representar un regidor que es un fiscalizador de las políticas municipales. Seguir un chele desde que sale del ayuntamiento, en qué se invierte y en qué no se invierte. Aquí no. Aquí vemos un regidor, y lo es así, como un sector de poder para negociar y fuñir. ¿Para vender el voto? Y para fuñir a quien está en la municipalidad si no es de su partido. ¿Y que le den obra? Hacen obras, son contratistas, hacen de todo, son negociadores. Porque antes, en los tiempos cuando Mao fue regidor, estoy hablando de Manuel Arsenio Ureña, era un asunto simbólico y era un honor ser regidor, porque era un asunto simbólico, pero ahora no. Las cosas varían mucho. Entonces no es lo mismo crear un proyecto político en base a ideología que en base a dinero. Me gustaría a darle entrada lógicamente a Luis Manuel, pero para seguir esa línea, si ustedes me lo permiten, yo traje un tema en carpeta a propósito de lo que hablábamos. No, da que de lo que para que tú entres con el tema nuevo, Luis Manuel. Bueno, posiblemente tú vas a variar de tópico, pero sumarle a eso, lo que pasa que en el caso de las gobernanzas municipales o locales, que es lo que representan los regidores en el caso nuestro, ellos mismos se han encargado de deteriorarse, autodeteriorarse su simbología y su significancia para el electorado. Estamos hablando de personas que incluso tú ves que son impulsadas esas candidaturas, no porque tengan una preparación o porque cuenten, digamos, con una propuesta sólida o por lo menos atendible sobre lo que serían soluciones a problemáticas regionales y locales, sino que trabajan como por un efecto de gravedad. Yo soy seguidor de fulano y fulano me quiere aquí. Ahí está la muestra en el Cabildo de Santiago. Yo soy seguidor de fulano, el alcalde es mi líder, él me impone, yo busco 2 o 3 pesos, me muevo con los tigres del barrio y aquí estoy yo como regidor. Entonces,
Eso le ha restado muchísimo al tema de las gobernanzas municipales. Con lo de la victoria de Lula, señores, no se equivoquen. Lula es un líder político, un hombre que movilizó todo un sector y transformó incluso un pensamiento de un sector social como son las clases obreras. Se encaramó en el poder y fue víctima de un proceso abusivo por parte de los sectores de poder que hoy se están escudando incluso en posiciones de legislatura, como es el caso del juez que en aquel momento lo procesó. Aldo Moro. Entonces, el juez Moro, el senador fue que quedó ahora, o diputado. Y mucha gente está equivocada. Y viendo la victoria de Lula, ya muchos se están imaginando que Danilo Medina, para poner un nombre local, puede volver al poder. No, y está... no. Están haciendo analogías como que son fenómenos similares. Y yo creo que quien ose hacer ese tipo de comparación en cuanto a esos dos fenómenos políticos, porque Danilo también es un fenómeno, un hombre sin carisma, un hombre que no tenía ningún tipo de simpatía, un zorro de la política, sí, pero no transformó ningún pensamiento o una clase social como lo hizo Lula. Entonces, no se equivoquen pensando que si Lula llegó después de un proceso judicial, podría pasar lo mismo con Danilo, que si bien no ha sido directamente acusado, tiene a toda su familia presa. Leonel dijo hoy... Tendríamos que meterlo preso primero. Sí, Leonel dijo hoy que eso es lo que le espera al PRM, que es un gobierno de 4 años, porque la crisis Lula es un ejemplo. Eso aparentemente es una tontería, pero hay una tendencia que todos los gobiernos que han estado en medio de la crisis, incluyendo la República Dominicana, cayeron todos. Fueron derrotados en procesos electorales. Todos. Colombia. ¿Tú te refieres en medio de la crisis de la pandemia? Sí, todos cayeron. Después los que estaban estos que fueron elecciones cayeron todos, incluyendo de la República Dominicana. Eso es una tendencia. Ahora, que lo diga Leonel, que eso le favorece a él, y que dice, hoy lo dijo Abel también, que eso es una muestra de que lo que va a pasar en el 24. Bueno, eso no es tan así, tan mecánico tampoco. Ciertamente hay una tendencia. Ellos mismos saben, pero Esteban, eso no... lo sabe Leonel, perdón, Leina, que eso no es así. Lo que pasa es que Leonel está jugando a que yo soy el líder, yo fui presidente en 3 ocasiones en que lo que yo diga repercute. El Salvador. Y se queda. Él cree. El Mesías. Ellos saben que no es así, pero ellos, en su forma de manejar la política y en la vieja guardia de la manipulación, ellos buscan algún resultado por ahí. Tú sabes que lo que comentabas tú para terminar esa idea de que no ha habido, lo citábamos hace un momento hablando de Lula, de que parte del costo de Jair Bolsonaro en esta derrota fue ese mal manejo y que todavía hasta el momento no se ha visto un presidente ganar en medio de estas circunstancias en términos de reelección. Es más, él entra dentro de, si se podría citar como hito, de que en Brasil hasta hoy Jair Bolsonaro no había perdido un presidente en reelección. Él lo encabeza. Sí, eso es importante. Bueno, el Banco Central de la República volvió a subir la tasa de política monetaria. Ahora se sitúa en 8.50%. Mire, eso es delicado. Eso es delicado porque la verdad uno no sabe sencillamente a dónde va a parar porque la inflación no da pie con bola. Putin reitera que la explosión del Nord Stream, que es el gasoducto, fue un acto terrorista evidente. Acusa a Inglaterra y Reino Unido de eso. El triunfo de Lula en Brasil supone la esperanza de Argentina para entrar a los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bloomberg, la famosa agencia económica de Estados Unidos, plantea a la Unión Europea limitar las exportaciones de China. Ay, papá. Biden amaga a las petroleras con más impuestos si se siguen aprovechando del conflicto en Ucrania. Un sondeo muestra que más del 30% de los estadounidenses apoyan el plan de Elon Musk sobre Ucrania. Moldovia reporta que un misil derribado por Ucrania cayó en el norte de su país. La ciudad de Energodar, ¿dónde diablo queda eso? En Ucrania, queda sin luz tras un ataque de la tropa de Ucrania. Donbass, la historia de un genocidio. Avanza los resultados de la operación especial militar rusa en Ucrania. ANLO llama hermano y amigo a Lula y lo invita a México. Irán sanciona a 10 personas y 4 entidades de Estados Unidos, incluida la CIA y la Guardia Nacional. El bolsonarismo no pierde del todo. Él es el nuevo gobernador electo de Sao Paulo, la ciudad más importante de Brasil. Hacia del mundo, China lanza el último módulo de su futura estación espacial. Vive en sí. Así es la fórmula de uno de los sistemas antiaéreos rusos Tor en Ucrania. Frécome.
Moscú convoca al embajador de Países Bajos a Holanda por intento de reclutamiento de su agregado militar en la embajada. Así anda el mundo. Crisis energética en Europa. Checoslovaquia se tiró a la calle ayer, Dios mío. El embajador cubano, México muestra una actitud del pueblo a rechazar el bloqueo contra Cuba. Bueno, así están las principales noticias del mundo según varias agencias internacionales. Continuamos con política por un tubo. Máximo Laureano, Luis Manuel Flores, Leina Tolentino, Esteban Rosario y Máximo quiere decir algo para ir a pausa. Miren, no es de política, pero incide. Habíamos conversado la semana pasada sobre el caso del Aguacate. Es un distrito municipal de Arenoso, provincia de Duarte, donde el director distrital se vio envuelto en un caso con un agente de la METS o de la DGCET, que es como se llama ahora. ¿Sobre el balazo? Sí. Resulta que en la mañana estas redes sociales, es una diablura, como diría Esteban Rosario. En las redes sociales mataron al muchacho esta mañana. Y se cundió esa información de que habían matado al agente que se llama Arturo Mendoza Javier. Resulta que mucha gente inquieta, ¿verdad? Buscando, tratando de confirmar esto, pero tengo a un contacto que llamó al propio DGC. Y entonces le satisfizo mucho que cuando llama, él le responde sonriéndose, ¿verdad? Porque ya lo habían llamado muchas personas porque lo habían matado en las redes sociales. El director distrital envuelto en este asunto, que hasta donde tengo entendido estaba en un hospital en Santiago, un hospital de administración privada recibiendo atenciones médicas, es Orlando Nolasco. Pues creo que era un día alta, yo creo. Aquel bravucón que quería comerse la gente de la DGCET. Hubo una trifulca, un disparo. El disparo, pues, salió agredido el director distrital, pero que la gente le está dando la razón a la autoridad porque este pueblo es así. Sí, pero hay un problema que hay que estar fallando, lo dije. Si tú me paras, dame la licencia, tómala. Dame la matrícula, toma. Dame seguro, toma. No estoy armado. No he violado la ley. ¿Para qué tú me quieres meter preso y quitar la motocicleta? Eso molesta. Porque ellos tienen una cuota diaria que tienen que entregar de sanciones. Eso no es así. Eso es así. El director distrital se acostó encima de la motocicleta y no se la quería dar. Porque un jefe... Está bien, pero lo que yo te estoy diciendo es porque yo lo he escuchado de directores regionales. Lo he escuchado. Tiene que traerme 25 multas al día. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Lo ha escuchado. No, yo he estado ahí. Vamos a dejarlo ahí. Después de la pausa continuamos con ese y otro tema en política por un tubo a través de la plataforma digital de Factory STI desde Santiago para toda la República Dominicana. Retornamos en breve.